Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Tengan todos muy buenos días. Inicio de semana. Hoy, Semana Santa. Importante para estar todos unidos en oración para salvar a este país. Noticias para empezar. La alcaldía de Cúcuta, atendiendo los lineamientos del alcalde Jorge Acevedo, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, despliega una estrategia integral para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante la Semana Santa, con acciones enfocadas en la prevención del delito, el autocuidado, la corresponsabilidad ciudadana. La administración municipal ha dispuesto todas sus capacidades institucionales en articulación con la Policía Metropolitana de Cúcuta, el Batallón de la Policía Militar número 30 y el Grupo de Caballería Mediano número 5, General Hermógenes Maza, con el objetivo de fortalecer la presencia en puntos estratégicos, especialmente en templos religiosos, zonas comerciales y corredores viales. Como parte de esta estrategia se desarrollan operativas de control patrullajes mixtos y en presencia permanente de las autoridades, priorizando los escenarios de alta afluencia de ciudadanos para prevenir hechos delictivos y garantizar entornos seguros durante las actividades religiosas y turísticas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, destacó que estamos trabajando de manera articulada con todas las capacidades institucionales para brindar seguridad en la ciudad. La Policía Metropolitana, y nuestras fuerzas militares y los organismos de apoyo están desplegados con operativos constantes, patrullajes mixtos y presencia en los templos religiosos. Invitamos a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa. La alcaldía de Cúcuta reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia e invita a vivir esta Semana Santa en un ambiente de respeto, tranquilidad y responsabilidad compartida. Estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y norte de Santander. La técnica hoy es de Camilo Silva, el hombre que sabe, entiende la comunicación hoy por hoy en este mundo de la avanzada, de la entrega de la mejor información a todos los lugares del mundo. Ese es Camilo Silva. Lo tenemos nosotros en HRB, Vanguardia Regional y YouTube y todas las aplicaciones importantes en este mundo actual. Vamos a entregar hoy, a comienzos de Semana Santa, un tema de palpitante actualidad. Resulta que el gobierno del inquilino de la Casa de Nariño, en su afán de obtener dineros para la campaña política, porque todo el mundo sabe que este señor, inquilino de la Casa de Nariño, es el personaje que está recaudando dineros a toda diestra y siniestra para su campaña. Hoy, aquí en Vanguardia Regional, el escándalo de Findeter. Y le damos precisamente al escándalo de Findeter toda
la accionar que la radio FM en Colombia, y le damos el crédito porque Juan Lozano y Lozano es el director de la FM, sabe y conoce de lo que está ocurriendo con la compra de una maquinaria amarilla que no fue precisamente comprada. Fueron 18.000 millones de pesos que se extraviaron. Y eso, pues, pone a analizar a todo el mundo. El escándalo de la FinDeter. Camilo, por favor, dele camino. Santiago Ángel, con una noticia exclusiva. Santiago, buenas noches. Hola Sebastián, buenas noches para todos los oyentes. Atención porque tenemos desarrollo a la noticia del millonario contrato por 18.000 millones de pesos que denunciamos en la FM en FinDeter. El contexto de esta historia es el siguiente. En diciembre del año pasado, esta banca del gobierno abrió una licitación para un contrato por 15.000 millones de pesos que tenía el objeto de comprar maquinaria amarilla para construir vías en los departamentos de Putumayo, Nariño y Norte de Santander. Esa plata era del Fondo Paz, que depende de la Presidencia de la República. El primer intento de la licitación se canceló porque algunas de las empresas no cumplieron con los requisitos a pesar de que hubo varias prórrogas y adendas. Luego, en enero, hubo un segundo intento de licitación que FinDeter declaró desierta porque en la mitad del proceso una de las empresas aportó un certificado bancario de cupo de endeudamiento que el propio Banco de Bogotá consideró como falso. Finalmente, antes de que iniciara la ley de garantías, FinDeter decidió hacer una contratación directa, declarar desierta la contratación anterior, el segundo intento, y realizar una contratación directa con un consorcio que se llama Consorcio MAQ 2026. Ese consorcio estaba integrado por 2 empresas, una de las cuales se llama El Transportador. Pues luego de las revelaciones de la FM, FinDeter anunció que decidía dar por terminado el contrato y también denunció a 2 de las empresas por presuntamente aportar certificados falsos en la contratación. Lo que les estamos contando a esta hora es que una de las empresas que se había ganado ese contrato directo en enero, finales de enero pasado, le acaba de enviar una carta a FinDeter señalando que nunca participó en esa contratación directa. Dice lo siguiente: posterior a esto, está firmando el representante legal de El Transportador y dice lo siguiente: posterior a esto, me entero por la FM que la empresa que represento fue adjudicataria del contrato de la referencia en consorcio con la empresa de Marco, identificado con el NIT tal, contrato por valor de 18.639.919.000 pesos. Quiero manifestar y dejar claro que en ningún momento me reuní ni firmé consorcio ni autoricé o di poder de representación a persona alguna en el contrato que nos ocupa. Desconozco y no tengo conocimiento de quién es el otro consorciado. Lo que está diciendo El Transportador es que no participó en ese consorcio que supuestamente se había ganado la contratación directa a finales de enero de este año y que le iba a entregar FinDeter 18.000 millones de pesos. Aquí hay un escándalo enorme que debe ser investigado por la Fiscalía General. Estamos hablando de certificaciones bancarias y de experiencia falsas para ganarse un contrato millonario de manera express en tiempo récord antes de la ley de garantías. Pero además, Sebastián, nos estamos enterando en este momento que la empresa que se había ganado esa contratación directa está denunciando que nunca participó en esa contratación directa y que pudo haber otra suplantación. Los detalles de esta historia en la fm.com.co. Sigan ustedes con toda la demás. Ahí tienen, amables televidentes, lo corrupto de este gobierno, del inquilino de la Casa de Nariño. Grave el asunto. Y otro más. Hoy voy a entregarles a ustedes, porque hay ladrones por montones en todas las instituciones del gobierno de Gustavo Petro. Carlos Felipe Mejía es un senador electo últimamente por el Partido Salvación Nacional. Atención.
Peor que el escándalo de la ONGRD, la revista Semana, en su última edición nos entrega el expediente que enreda a más de 30 congresistas con contratos en el Invías a cambio de sus votos a favor del gobierno Petro. Hay 3 norte santanderianos en esto. Y entre ellos 2 senadores y un representante a la Cámara. Por eso, Abelardo del Espiella no hizo alianzas con partidos políticos que se aliaron con Petro para destruir y saquear el Estado. Aquí están los congresistas corruptos, sobornados por los ministros, precisamente de el señor, óigase bien, de el señor Gustavo Petro. Pero antes de esta noticia, yo quiero que usted me regale, mi querido Camilo, 2 comerciales, porque lo que viene ahora es largo para que lo entiendan los oyentes de Vanguardia Regional y HRB Radio Digital y YouTube y Vanguardia Regional. Camilo. La historia es para contarla y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Un clima espectacular en norte de Santander. Bienvenidos a esta nueva... Aquí el día no llega, uno lo sale a buscar. Hijo, Dios te bendiga, que te vaya. Ser del norte es llevar un fuego por dentro que no se apaga nunca. Es la terquedad de quien sabe que su destino está ligado a estas tierras. Esté donde esté. Somos la frontera donde Colombia se asoma al mundo. Somos gente bendecida por los estoraques, la cascada de los 7 Chorros y el Cerro de la Cruz, pero también arropada por la majestuosidad de la naturaleza con el río Catatumbo, el páramo de Santurbán, la laguna del Cacique, el Samán y mucho más. Somos hijos del intercambio. Desde siempre, nuestra moneda ha sido la palabra, y el apretón de manos, el contrato inquebrantable que se firma con el alma. Y tierra. Inspiración, conexión, tradición y cultura. Trabajo, esfuerzo y productividad. Aquí el día no llega. Y tierra. Confianza, propósitos y futuro. Pero también somos cuna de talento con sello norte santanderiano. Vamos norte, somos norte. Por el WhatsApp porque es que no tengo, no puedo.
La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Aquí estamos precisamente con el tema de hoy, sobre el tema de lo que ha ocurrido precisamente con la UNGRD. La revista Semana hoy nos trae precisamente eso, algo importante sobre la manera como el gobierno del señor Gustavo Petro está haciendo lochas y panochas con la información y con los hechos. Hablábamos precisamente de cómo se sobornaron a los ministros corruptos del gobierno del cambio. En el expediente figuran Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velázquez, Caterín Miranda, Wilmer Carrillo Mendoza, Daniel Restrepo Carmona, Guadid Abelardo Mansur, Julián Peinado Ramírez, Wilmer Yair Castellanos, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iverson Escobar Ortiz, Milene Jarabes, Sandra Viviana Aristizábal, Keilin Johanna González, Carlos Alberto Cuenca, Karen Astrid Manrique, Juan Diego Muñoz, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico, Yasmín Listet Barraza y Wilmer Yesid Guerrero. Igualmente, Juan Diego Echavarría, Jairo Alberto Castellano, de Norte de Santander, de Toledo exactamente, Efraín Cepeda Sarabria, Juan Carlos Garcés Rojas, Juan Pablo Gallo Amaya, José Alfredo Géneco, Liliana Esther Vitar Castilla, Karina Espinosa, Laura Estera Fortich, igualmente Wilmer Carrillo y Wilmer Yesid Guerrero y Wilmer Carrillo, al que llaman Wilmer Carretera Carrillo. La situación señala que en el expediente de Invías las cosas siguen peor que antes. Camilo, muchas gracias, muy amable por hoy. Yo creo que por hoy dejémoslo así. Mañana estaremos allá porque es que estoy en una atención médica y no puedo seguir en ese plan. Pero vamos a ver si podemos complicar exclusivo. Miren, el detalle de la investigación de la Corte Suprema de Justicia que compromete a más de 30 congresistas en una presunta trama de corrupción mayor a la de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos. Igualmente, más de 30 congresistas, ya los hemos leído. Se conoció en exclusiva el expediente de Invías, que hasta ahora se mantenía bajo reserva, aunque se pone de presente una investigación para determinar las responsabilidades de representantes a la Cámara y senadores, que habrían vendido sus votos a cambio de millonarios contratos en esa entidad. La repartija superaría el billón de pesos si se suma la contratación investigada. En el expediente de más de 5.000 folios que recopila las indagaciones entre el 14 de marzo y 1 de diciembre del 2025, están detallados cada uno de los contratos y reposan evidencias como chat, videos, tablas de designación, cupos, seguimientos a cada uno de ellos y los nombres de los congresistas que presuntamente se habrían beneficiado de la contratación. La investigación apunta directamente a los congresistas de las comisiones terceras y cuartas del Senado y Cámara, a cargo de los temas económicos, la aprobación del presupuesto general de la Nación y los multimillonarios créditos del gobierno ante la banca internacional. La Corte Suprema de Justicia busca establecer si desde el Ministerio de Hacienda
se había ordenado la entrega de más de 60 contratos para comprar el respaldo de los congresistas frente a las iniciativas del gobierno Petro en el legislativo. Una de las pruebas más contundentes del expediente tiene que ver con el testimonio y el material aportado por María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, considerada testigo estrella en este caso y en el de la UNGR Benavides, le ha contado a la Corte en detalle cómo se usa el presupuesto para comprar a los congresistas. Hasta ahora, el país solo había conocido una tabla que detallaba presuntamente la repartija de la contratación en el Invías. En la Corte Suprema de Justicia el caso quedó a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda, quien dispuso un equipo para desenredar esa trama y los resultados son contundentes. Según el expediente, la Corte también ha identificado y tiene serios indicios de la participación de altos funcionarios del gobierno Petro en este escándalo de corrupción. En la matriz de entrega de contratos nuevamente están mencionados los nombres de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, detenidos por el escándalo de la corrupción en la UNGRD. Puesto que las diligencias aluden a cupos indicativos que habrían sido ejecutados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como se verifica del auto de apertura de instrucción, resulta forzoso colegir que las presentes diligencias deben tener por objeto las partidas presupuestales de idéntica denominación, pero que de acuerdo con el relato de la referida Benavides, fueron materializados por conducto de envías. Se lee en el expediente sobre lo ocurrido en esa entidad. La Corte Suprema ha hecho interrogatorios recaudando pruebas e incluso ha obtenido información de dispositivos electrónicos en el Invías. La investigación detalla la diligencia fundamental, en este caso como los interrogatorios a Benavides a finales del 2024, 21 y 30 de octubre, 8 y 21 de noviembre de ese año. En el marco de su principio de oportunidad, la Fiscalía, novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, adelanta la indagación preliminar, entre otros, contra Bonilla, con ocasión de hechos sucedidos en el segundo semestre del 2023. Según uno de los investigadores, la Corte Suprema de Justicia, la presunta repartija de contratos en el Invías sería 10 veces mayor a la que se dice en la UNGRD. La Corte reconoce la importancia de la confesión de la ex asesora de Bonilla y las pruebas que aportó. Relató en forma cronológica y detallada los hechos relativos a las actuaciones del ministro de Hacienda en el trámite que se adelantó ante la Comisión Especial Interparlamentaria de Crédito Público para efecto de lograr la aprobación de unos créditos externos de la nación ante la banca internacional. El expediente señala que Benavides entregó 2 documentos con sendas tablas en las que aparecen consignados los datos correspondientes con mención a los congresistas que habrían sido los beneficiados. El alto tribunal habla de un idéntico mecanismo que habría ocurrido en el Invías en años anteriores, aunque la investigación y las pruebas más contundentes se centran en lo que habría sucedido durante el gobierno Petro. Los investigadores de la Corte Suprema de Justicia llegaron hasta la entidad y con lista en mano corroboraron cada uno de los contratos en los que congresistas tendrían algún interés y verificaron su estado. Según conoció la revista Semana, la matriz secreta del Ministerio de Hacienda coincide con lo que se estaba tramitando en el Invías. Algunos contratos registraron cambios en la ejecución y aumentos presupuestales. La Corte tiene la mirada puesta en contratos que estaban quietos y a los que le hicieron millonarias adiciones presupuestales, incluso superiores al monto inicial de la contratación. En el expediente figura Juan Loreto Gómez, Algo Lucía Velázquez, Caterín Miranda Peña, Wilmer Carrillo Mendoza, que es de Norte de Santander, Daniel Restrepo Carbona, Guedit Alberto Mansur, Julián Peinado Ramírez, Wilmer Yair Castellanos, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Espina, Udilber Iverson Escobar Ortiz, Milena Jaraba Díaz, Sandra Viviana Aristizábal, Keilin Joana González, Carlos Alberto Cuenca, Karen Astrid Manrique, Juan Diego Muñoz, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico, Yasmín Listet Barraza y Wilmer Yacid Guerrero, también de Norte de Santander. Aparecen los senadores Juan Diego Echavarría, Jairo Alberto Castellanos, de Norte de Santander, Efraín Cepeda Sarabia, Juan Carlos Garcés, Juan Pablo Galgo Amaya, José Alfredo Genejo, Liliana Esther Vitar Castilla, Karina Espinosa, Oliver y Laura Esther Fortis. La Corte pidió corroborar cada evidencia aportada por Benavides, al igual que su testimonio, y por eso pidió a Invías la copia de los contratos o convenios administrativos
interadministrativos relacionados específicamente en tales documentos. Asimismo, la totalidad de la documentación correspondiente a los proyectos financiados con recursos asignados a través de esos negocios jurídicos. La revisión se hallaron 82 procesos contractuales y 2 bancos de programas y proyectos de inversión nacional. La Corte analizó cada uno de los contratos y encontró, por ejemplo, el convenio interadministrativo 2287 del 2023 entre Limbías y Envigado, municipio de origen de uno de los representantes investigados, por más de 12.500 millones de pesos. Allí se planteaba aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías en los sectores de Las Palmas, Pantanillo, Perico, El Bayano, El Escobedo, Santa Catalina en Antioquia. Otro contrato en la mira tiene que ver con obras en el Cesar. Se trata del convenio interadministrativo 2246 del 2023 para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de Curumaní, y su alcance guarda relación con la vía terciaria que comunica el corregimiento de Mamey por más de 16.000 millones de pesos. En el Magdalena figura otro contrato que coincide con la matriz aportada por Benavides. Tiene que ver con el convenio interadministrativo 2224 del 2023 para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de Sitio Nuevo, y su alcance guarda relación con la vía Sitio Nuevo, El Puente, por valor de 26.000 millones de pesos. Otro departamento mencionado es Arauca, de donde es oriunda Karen Enrique, representante de la Cámara detenida por el escándalo de la ONG-RD. Allí el caso referencia a un contrato en Fortul que tuvo una adición. Es el convenio interadministrativo 2083 del 2023 para el mejoramiento y mantenimiento de la vía Palmarito entre Fortul y Caranal, La Paz y Gaitán, Alto Jordán y Paraíso por más de 23.000 millones de pesos. Además, se encontró un acta de adición por valor de 4.895 millones de pesos. En La Guajira, la cuna del escándalo de la UNGRD por el saqueo del recurso para comprar presuntamente congresistas de las comisiones económicas de Senado y Cámara, también hay contratos. Uno de ellos, según la Corte Suprema de Justicia, se dio en el municipio de Barrancas y tiene una adición presupuestal mayor que el monto por el que se había tramitado en principio. Es el convenio interadministrativo 2210 del 2023 para mantener vías en Barrancas por más de 12.000 millones de pesos. Adicionalmente se encontró un acta de adición por valor de 26.000 millones de pesos, valor que corresponde al reseñado en la tabla, dice el expediente de la Corte. Incluso hay contratos millonarios de los cuales ni siquiera es clara la necesidad de esta inversión y es justificada como la reactivación de las regiones, como ocurre con un contrato en norte de Santander. De los 62 contratos del Invías que fueron revisados por la Corte Suprema de Justicia, los investigadores detectaron 61, que tiene una clara coincidencia con las pruebas aportadas por Benavides. La mayoría, incluyendo las adiciones, se habrían dado durante el gobierno de Petro, y hay indicios de que todo habría sido usado presuntamente para comprar los votos de los congresistas. La relación entre los contratos del Invías y las dotaciones fue puesta en evidencia por la propia Benavides en el expediente. Hay incluso una declaración que dio la exasesora a la Fiscalía en la que explica cómo se repartían los contratos y deja en claro que ella obedecía las órdenes del entonces ministro Bonilla. Decía que se acababa el tiempo y que algo había que hacer. Yo le digo, ministro, ¿qué hacemos, ministro? Allá no se está moviendo nada, y por lo que sabía yo era la que recibía la presión del Congreso y me decía, nos están saliendo, nos los han contactado, nos los han llamado, nos los han buscado, no se ha hecho nada, eso no va a ser este año. Se escucha en el audio revelado por la revista Semana. En ese audio Benavides hizo referencia a Juan José Oyuela, director de ejecución y operación del Invías, con quien al parecer se coordinaba la asignación de los contratos para los congresistas. José Oyuela, director de ejecución y operación del Invías, sería presuntamente la persona con la que se coordinaba la entrega de los contratos a los congresistas. ¿Usted sabe por medio de qué entidad salieron los recursos para estos proyectos?, preguntó el fiscal, y María Alejandra Benavides respondió, yo sé que estos son proyectos en Invías. Más adelante, en sus declaraciones a la Fiscalía, Benavides contó cómo hacía reportes a Ramírez sobre la manera como se estaba llevando la matriz de los contratos. Cuando me voy del ministerio, Andrea me pidió que le entregue la tabla actualizada. ¿Qué pasa? Los congresistas cambian todo el tiempo porque son individuales, con prioridad en otras regiones, porque en esta coyuntura, el 1 de octubre, para las elecciones regionales, eso decía, cambian los alcaldes, cambian los partidos políticos en las regiones. Así que la tabla va cambiando. Se le escucha a Benavides
quien explicó que todo se hacía a la vieja usanza con sobres sellados. En el expediente del Invías, la magistrada Cristina Lombana le hizo un interrogatorio a Benavides y ella allí aportó más información de la supuesta repartija en el Invías que fue enviada al despacho de su colega Marco Antonio Rueda. En esa declaración de Benavides, el 4 de agosto del año pasado, ella entregó más tablas, chat y pantallazos de conversaciones, en especial en una que resulta clave para la investigación con el director de la ejecución y operación del Invías, Juan José Oyuela. La declarante se compromete a aportar las imágenes de las capturas de pantalla de la conversación sostenida vía WhatsApp con Juan José Oyuela, quien pertenece al Invías. Igualmente, la investigación del magistrado Rueda sobre Invías ha puesto en evidencia nombres de congresistas presuntamente favorecidos con contratos que hasta el momento no habían pasado de agache. ¿Por qué? Que según queda claro, el expediente han vinculado formalmente al proceso. María Alejandra Benavides Soto, en curso de las declaraciones rendidas ante la sala, se dispone a vincular en las presentes diligencias en calidad de investigación a la senadora de la República, Laura Esther Fortuich, y a la representante a la Cámara, Yasmín Lisset Barraza, advierte el expediente. Y finalmente, se conoció por parte de Semana, la Corte ha tenido que remitirse a municipios donde fue direccionada la contratación para establecer avances en las obras, contacto de los congresistas que están ejecutando los montos de adiciones presupuestales. Al parecer, en algunos municipios han tratado de ocultar información y ha sido necesario enviar funcionarios para hacer las diligencias de verificación. Una vez recibidas las respuestas por los municipios de Manatí, Sincelejo y San Benito, se tiene que éstas no satisfacieron a cabalidad lo solicitado por el despacho, advierte la Corte. Por esa razón, tuvieron que disponer de investigadores del CTI adscritos a la Sala Especial de Instrucción para recaudar la documentación. Otro punto clave del proceso tiene que ver con los contratistas y su relación con los congresistas para que la maniobra corrupta se concrete. Son ellos quienes deben elegir a quienes ejecutan las obras. En el caso de Karen Manrique, en la UNGRD, por ejemplo, investigan el papel de su esposo Gustavo González Ruiz como presunto ejecutor de la contratación. De igual manera, la Corte pidió a Invías el registro del ingreso de 34 congresistas vinculados al proceso y de sus asesores adscritos a las unidades de apoyo legislativo. La respuesta se pone sobre la mesa el desfile de congresistas a las instalaciones del Invías, en particular en el piso octavo del edificio Central Point, en el occidente de Bogotá, donde se encuentra la Dirección de Ejecución y Operación, el Grupo de Seguimiento y Control de Proyectos y el Grupo de Gerencia Territoriales. En las próximas semanas podría haber decisiones de fondo frente al expediente del Invías. Un robusto equipo de investigadores del CTI adscrito a la Sala Especial de Instrucción y magistrados auxiliares del despacho del magistrado Rueda tienen puesto el acelerador a fondos, las pruebas están en sus manos y documentadas en el expediente al que tuvo acceso la revista Semana. En su defensa, algunos congresistas han planteado que no han tenido actuaciones ilegales y que por el contrario han tratado de hacer gestión pública para beneficiar a sus regiones. La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra. Ahí, mi querido Camilo, ese es el informe del día de hoy, lunes santo, para empezar la semana. Que la pasen muy bien. Gracias y muy amables y muy gentiles. Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz.